Eran mentes brillantes que se especializaron en sus áreas con el único objetivo de hacer de este mundo un lugar mejor. Horas y horas de tiempo y esfuerzo invertido para, por fin, publicar avances que en algunos casos podrían cambiar nuestra historia. Sin embargo, aquella noble causa, al parecer, no fue vista con buenos ojos por poderosas personalidades y entidades que vieron en ellos una verdadera amenaza que atentaba contra sus intereses. Personas que descubrieron cosas increíbles, pero que lamentablemente terminaron siendo víctimas de situaciones sumamente misteriosas. Algunos desapareciendo, otros siendo encontrados muertos en extrañas circunstancias, entre otras. ¿Qué descubrieron? ¿Por qué ya no están con nosotros? Quédate y averígualo, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos personas que desaparecieron por saber demasiado. Número 6. Barnaby Jack era un hacker de sombrero blanco que saltó a la fama cuando en agosto del año 2010 hizo una demostración pública y en directo de cómo hacer mediante un simple ordenador portátil que un cajero automático despidiera dinero fresco. Según su definición, un hacker de sombrero blanco es aquel que se reconoce a sí mismo como un hacker ético o un experto en seguridad informática, quien se especializa en pruebas de penetración y otras metodologías para detectar vulnerabilidades y mejorar así la seguridad de los sistemas de comunicación e información de una organización. En una conferencia, Barnaby Jack presentó una vulneración de los cajeros automáticos. Demostró que podía desvalijar completamente un cajero automático en cuestión de tan solo minutos sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, el objetivo de este hacker de profesión no era la de ir de cajero en cajero sacando dinero. Solamente quería demostrar qué tan vulnerables eran los sistemas de seguridad con los que este tipo de aparatos contaba, dando así una alerta a los bancos para que mejorasen sus sistemas. Esto lo posicionó como uno de los mejores hackers a nivel mundial. No obstante, para Barnaby Jack, esto no era suficiente. Jack pensaba que sus años de análisis sentado frente a la pantalla debían dar frutos mucho más sustanciales para la gente. Indagando y hackeando, logró encontrar información muy delicada respecto a la industria de la tecnología médica. Fue así como decidió revelar información tremendamente delicada en una nueva conferencia. Fue en el año 2013 que la conferencia estaba fijada a realizarse en Las Vegas, Nevada. Era una convención mundial de hackers, en donde Barnaby Jack iba a ser una de las principales estrellas para revelar su más reciente descubrimiento cibernético. Sin embargo, este hacker nunca llegó, puesto que tan solo una semana atrás, y con solo 36 años de edad, lo declaraban muerto. Había fallecido repentinamente en un hospital de San Francisco. Misteriosamente, las causas de su deceso nunca fueron reveladas, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar. Desde su círculo más cercano, confirmaron que el tema que Jack iba a exponer durante la convención era sumamente controversial, pues sin tapujos iba a hablar en profundidad del pirateo de los aparatos médicos, de la falta de seguridad de la tecnología sanitaria. No estoy hablando de bancos de datos, sino que de algo mucho más alarmante, de los sistemas de diálisis de los diabéticos, de los marcapasos y hasta de los mismos implantes. ¿Podría un día un hacker introducirse en un corazón artificial? Aquella era la premisa que iba a presentar. Y es que según el célebre experto informático, había formas de matar a un hombre a 10 metros de distancia, interfiriendo electrónicamente el dispositivo que lo mantenía con vida. De hecho, se confirmó que tras solo 2 semanas de trabajo, podía intervenir a 100 metros de distancia en las señales de radio de las bombas de insulina, variando las dosis, lo que podría provocar la muerte del paciente. Su dispositivo podía incluso escanear una multitud para detectar quienes tenían instalado uno de esos dispositivos, y así secuestrarlo.
Pero, ¿qué persigue el hacker con esto? Al igual que en el caso del cajero automático, su intención no era hacer daño, sino que la de dejar en evidencia la debilidad de los sistemas de seguridad de las compañías que distribuían estos dispositivos. Él quería alertar sobre la falta de protocolos que se estaban empleando en la industria médica y lo fácil que era burlarlos. Esto, sin lugar a dudas, atentaba contra los intereses de estas compañías, las que habían invertido grandes cantidades de dinero, no tan solo en su implementación, sino que estas empresas ya habían firmado una importante cantidad de contratos con muchos centros médicos y hasta con gobiernos donde estos sistemas se iban a instaurar. Viendo en Barnaby Jack una piedra en sus zapatos, ¿habrían estado estos estamentos involucrados en la muerte del hacker? Pero la pregunta no termina allí. Algunos más atrevidos aseguraron que Barnaby Jack había sido asesinado por el gobierno, ya que ellos usaban esta vulneración para llevar a cabo homicidios indetectables a altos funcionarios a nivel internacional. Y a la luz de las evidencias, muchos creen que aquel fue el caso. Número 5. John Wheeler fue un cientista político de estirpe que construyó una notable carrera partiendo primero por servir durante la guerra de Vietnam y posteriormente por pasar muchos años sirviendo en el Pentágono. Además de haber sido un excelente asesor presidencial de varias administraciones en la Casa Blanca. Sin embargo, aquellos pergaminos de nada le sirvieron cuando el 31 de diciembre del año 2010 su cuerpo fue descubierto, y escucha bien, en un basural en Delaware. Esta escalofriante escena es solo el comienzo de un asesinato que hasta el día de hoy no ha podido resolverse. En su momento a todo el mundo impactó, desatando así diversas teorías debido a las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, y sobre todo a quién era, ya que era un alto funcionario político, una persona importante. Pero de seguro lo que más impactó fue el hecho de que los últimos días de Wheeler estuvieron envueltos en el misterio. Verás, el 28 de diciembre, el hombre tomó un tren desde la ciudad de Nueva York hasta Washington. Los registros telefónicos indicaban que este mismo día volvió a su residencia en Newcastle a las 17:30. A su vez, algo extraño sucedió en sus emails. Un correo electrónico fue enviado desde su cuenta a la compañía Mitre con el asunto allanamiento y robo de la placa de Mitre. La comunicación indicaba que Wheeler había perdido su billetera, celular y maletín. Sin embargo, él no había avisado ni a su esposa ni a la policía sobre esto. Al día siguiente, en la mañana del 29, su esposa no logró localizarlo. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a Wheeler en una farmacia local alrededor de las 18 horas. Los detectives creen que el hombre quería viajar a Wilmington, a unos 10 kilómetros de su hogar. El motivo, recuperar su auto que estaba estacionado en la estación de trenes. A las 18:42, Wheeler llegó al estacionamiento para buscar su vehículo. En el video de vigilancia del lugar se le puede ver agitado y angustiado. Tiene un solo zapato puesto y el otro lo lleva en la mano. Una cronología que muestra un comportamiento sumamente extraño y errático, pero que según muchos entrega importantes pistas respecto a qué fue lo que ocurrió con él. Las teorías de internet van desde un asalto al azar en el centro de la ciudad hasta un plan secreto de asesinato del gobierno. En el año 2011, su esposa dijo a un medio de comunicación que se trató de un asesinato cometido por un criminal a sueldo. Creo que tal vez nadie ha pedido la recompensa porque ya se les ha pagado, dijo ella. La forma en que se deshicieron de su cuerpo es un milagro que alguien lo haya encontrado. Eso me suena profesional, agregó. Al principio creyeron que había sido un robo, pero el celular, la billetera con dinero y su Rolex carísimo seguían con él cuando lo hallaron. Tenía contusiones que solo un acto violento
podría provocar. ¿Habrá sido un crimen por encargo? Pero si es así, ¿de parte de quién? ¿Del gobierno o algún otro estamento? ¿Quiénes o quiénes se beneficiaron con su muerte? Interrogantes que hasta el día de hoy, ya más de 10 años de su muerte, siguen sin ser respondidas. Número 4. ¿Conoces el nombre Ning Li? Para muchos este nombre es completamente desconocido, y es que es extraño que de un caso tan excepcional no sepamos nada. Verás, Ning Li fue una conocidísima científica estadounidense, cuyos avances y logros en diversas materias fueron muy difundidos por prestigiosas revistas científicas durante la segunda mitad de la década de los 90. No obstante, sus estudios más controvertidos fueron los basados en la llamada antigravedad, estudios en donde aseguraba haber encontrado la manera de, sin una fuente propulsora, mantener un objeto suspendido en el aire. Suena a ciencia ficción, suena a una locura, pero créeme que sus descubrimientos, al parecer, eran bastante reales. Verás, en la década de 1990, Li trabajó como científica investigadora en el Centro de Plasma Espacial e Investigación Aeronáutica de la Universidad de Alabama, en Huntsville. En 1999, Ning Li dejó la Universidad de Alabama para fundar la compañía AC Gravity. Para que veas que no era una simple charlatana y que sus estudios sí estaban encaminados, o al menos su prototipo sí funcionó, el AC Gravity recibió una subvención del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por $448,000 en el año 2001 para continuar la investigación contra la gravedad. El periodo de subvención finalizó en el año 2002, pero nunca se hicieron públicos los resultados de esta investigación. Ese año, en el año 2002, la doctora Li desapareció del mundo científico. No publicó nada más, ni tuvo alguna otra entrevista. No existe evidencia de que la compañía completa AC Gravity haya realizado ningún otro trabajo después. Aunque a partir del año 2021, AC Gravity sigue figurando como un negocio existente. Puedes verlo tú mismo en Google. ¿Por qué fue que las investigaciones llegaron a su fin? Verás, lamentablemente, la doctora Li falleció en julio del año 2021. Por lo que una serie de interrogantes quedaron en el aire, como por ejemplo, si la doctora era tan entusiasta de publicar sus avances con respecto a la antigravedad, ¿por qué dejó de publicarlos en el año 2002? ¿Se lo habrá impedido el gobierno? ¿Qué resultados se han alcanzado en esta materia hasta el día de hoy? ¿Por qué la doctora Li salió tan repentinamente de la escena pública? Número 3. Sin lugar a dudas, que en los últimos años, el mundo ha sabido de vacunas. Y es que debido a la pandemia, los gobiernos de todo el mundo han tenido que desembolsar millones y millones de dólares para mantener controlado el contagioso COVID-19. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que no había necesidad de gastar tanto dinero en vacunas y que todo esto pudo haber sido manejado de otra forma? Pues esa era la respuesta que el Dr. Andrew Molden había descubierto en sus investigaciones. Sin embargo, el doctor murió repentinamente tan solo días de exponer su trabajo en el año 2013, dejando una sensación de que su investigación hubiese hecho estallar a la industria farmacéutica. El doctor estaba a punto de lanzar un conjunto de investigaciones y tratamientos, los cuales, según fuentes cercanas, prescindían de una vacunación, poniendo en jaque a esta multimillonaria industria. Entre ellas iba a demostrar que numerosas enfermedades modernas eran el resultado del daño microvascular en el flujo sanguíneo deteriorado, que los daños que resultaban del uso de vacunas, la exposición a toxinas en el ambiente y los alimentos causan el mismo tipo de reacciones en el cuerpo que muchos virus en la actualidad.
Por esos años, el Dr. Molden, y gracias a su investigación, entendió correctamente que ahora estamos viviendo en una época en la que múltiples factores se combinan para crear condiciones en las cuales pueden ocurrir enfermedades modernas. No son solo las vacunas y las toxinas en nuestro medio ambiente las que desafían el funcionamiento humano normal y saludable, sino también la condición del propio cuerpo, especialmente el estado nutricional y la flora intestinal, que determina si la reacción a las vacunas y las toxinas ambientales será mínimo, moderado o severo. Su teoría de los gérmenes de la enfermedad trataba de explicar que las enfermedades son causadas por gérmenes y que la industria farmacéutica no identifica reacciones dañinas a sus productos. Usaba métodos de investigación que fueron diseñados para mostrar seguridad estadística para grupos de animales o personas, desconociendo así el daño real que experimentan los sujetos individuales. ¿Te imaginas el terremoto que hubiese generado en la industria farmacéutica y farmacológica al revelar estos resultados? Debido a esto es que muchos sostienen que el Dr. Molden no falleció producto de un ataque al corazón, como se dijo en su momento, sino que su fallecimiento obedeció a órdenes realizadas por personas de mucho poder que vieron en él la ruina a su modelo de negocios. Sin lugar a dudas, una muerte rodeada por un halo de misterio. Número 2. Seguramente si te nombro Stanley Meyer, quedarás con un tremendo signo de interrogación en la frente, y es que era muy poco conocido, además que siempre se mostró algo reacio a dar entrevistas o a ir a convenciones. Sin embargo, este hombre pudo haber cambiado para siempre la vida de todos, y en especial la de nuestro planeta, puesto que fue él el responsable de uno de los inventos más importantes que por poco pudo haber transformado radicalmente la industria automotriz. Para que sepas, Meyers fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía real alternativa al petróleo, utilizando para ello el elemento más abundante en la superficie terrestre. Me refiero al agua. Así tal como lo escuchas. En concreto, creó un motor capaz de hacer circular un vehículo con simple H2O como fuente de energía. Su teoría consistía en romper la molécula de agua a base de impulsos positivos de kilovatios. Tras esto, la mezcla se inyectaba en el motor, que volvía a producir agua. Ni siquiera era necesario recargar el motor con más líquido, puesto que el componente que salía del tubo de escape volvía a reciclarse en agua de forma autónoma. Y solo era necesario 7,4 microlitros de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. Los científicos que estudiaron el invento se sorprendieron, ya que lo bautizaron como la célula de Meyer. Permanecía en frío incluso después de horas de funcionamiento, con pocos miliamperios en lugar de amperios como en la actualidad lo hace la electrólisis convencional. Un vehículo equipado con ese sistema llegó a participar en una carrera en Australia con un recorrido de 1800 millas y su rendimiento fue más que satisfactorio. Además, en caso de colisión, el motor no explotaría puesto que no transportaba hidrógeno. Stanley Meyers llegó a trabajar para la NASA y fue nombrado inventor del año en 1993. Sin embargo, y como ya pareciera ser costumbre en ese tipo de casos, falleció envenenado y bajo misteriosas circunstancias a los 57 años de edad, a tan solo un día de firmar un multimillonario contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Algunos amantes de las teorías conspirativas señalaron a la industria del petróleo como sus asesinos, e incluso su hermano declaró que meses después, tanto el vehículo como el equipo experimental fueron robados. ¿Te imaginas cómo estarían hoy las grandes compañías y los países petroleros si este descubrimiento se hubiese masificado? Claramente Stanley Meyers era una pieza que había que sacar. Esta historia es real, no es una teoría conspirativa, pero como casi siempre ocurre en ese tipo de cosas, a nadie le importa. Número 1.
Concluimos este top no con un doctor o con un científico, sino que con una importante personalidad a nivel mundial, quien murió bajo extrañas circunstancias. Circunstancias que hasta el día de hoy no se han aclarado del todo. Una celebridad que para muchos sabía tanto que fue vista como una amenaza para su país. Me refiero a la inigualable Marilyn Monroe. La versión oficial plantea que la actriz murió por una sobredosis de Nembutal, un potente somnífero de la época al que la actriz era adicta. No obstante, los encargados de la autopsia revelaron que tenía el cuello hinchado y amoratado. ¿A qué se debían sus lesiones en el cuello? Evidentemente que la ingesta de un determinado medicamento no deja lesiones de ese tipo, por lo que las teorías acerca de su deceso no han parado desde que se encontró su cuerpo. Muchos apuntan a que debido a su relación que mantenía con el presidente de la época, John F. Kennedy, ella se habría enterado de materias muy sensibles para la seguridad del país. Era conocido el rumor que ambos eran amantes, y como todos sabemos, los más profundos secretos a veces se cuentan en la intimidad. Se cree que en realidad Marilyn fue asesinada por saber demasiado. ¿Respecto a qué, te preguntarás? La respuesta: sobre los aliens y visitantes de otros planetas. Nick Redfern fue uno de los primeros escritores que se refirió a esta teoría, e incluso llegó a publicar un libro cuyo título llevaba por nombre Conspiraciones sobre ovnis y la misteriosa muerte de Marilyn Monroe. En el libro se dice que Marilyn contaba con información confidencial que pudiera desvelar la existencia de vida alienígena. Al parecer, la actriz estaba al tanto del hallazgo de restos objetos voladores no identificados que se habrían estrellado en zonas de Estados Unidos y de la existencia de cadáveres extraños conservados en bases militares. Obviamente el ejército americano no iba a permitir que información así se difundiera, lo que habría desembocado en una operación internacional para asesinarla. La información que se difundió en aquel momento acerca de la sobredosis que sufrió a la temprana edad de 36 años, una extraña muerte a la que posteriormente se sumaría la del propio presidente Kennedy, quien murió luego de recibir un impacto de bala mientras circulaba en el coche descapotable presidencial. Muchos dicen que el deseo del presidente Kennedy era el de hacer público importantes documentos que la CIA mantenía como ultra secreto, y del que especulan denotaba la presencia de seres de otros mundos a la que estamentos secretos del gobierno habían hecho contacto. Información tan importante que ni el presidente estaba autorizado a contar. ¿Podrían haber estado estas dos muertes vinculadas a una misma causa? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.